me envío un saludo a todas las personas quienes nos están escuchando esta mañana y viendo también. Y para no perder tiempo, porque el tema, como ven, se quedó como a las 3/4 partes la vez anterior, porque fueron 20 minutitos, pero hoy voy a también a darme un poco de prisa, porque hay mucha información. Nada más es importante que ustedes sepan que vamos a revisar aproximadamente 10,000 años de historia del uso de la cannabis, y eso para que tengan ustedes una idea. Al final sacaremos una conclusión que es muy interesante, que esta conclusión nos va a dar una claridad perfecta para que podamos darle a nuestros asociados, a los invitados, a las personas quienes de pronto le tienen un poco de miedo al efecto psicotrópico de la cannabis y estas cosas, para que no tengan ya más dudas y además también puedan participar con nosotros con toda seguridad, confianza y tranquilidad. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla con ustedes. Ya tengo aquí la habilitación, así que me parece que ya no cabe ninguna persona más. Eso es muy interesante. Así que, bueno, también se ofrezco una disculpa a todas las personas que de pronto pregunten algo a través del chat, porque a veces suceden más o menos unos 15 chats por segundo y pues es imposible contestar a esa velocidad. Sí, soy rápido para leer, pero no soy tan rápido. Así que, bueno, ahí les va. Espero que estén listos. Bien, la vez anterior repasamos un concepto que es muy interesante, que la mayor parte de las personas no toma en cuenta. Y si recuerdan, si por ahí tienen lápiz y papel y lo anotaron en algún lugar, o si no lo han anotado, pues entonces conviene que lo hagan, porque les recuerdo que estar sano no es sentirse bien. Estar sano es el conocimiento de la salud y además ejercer las acciones que son necesarias para mantener esta salud. Eso es muy importante, porque de hecho anoche justamente Julio me preguntaba acerca de qué opinaba yo de las vacunas y eso. Y la verdad, ese sería otro motivo enorme de discusión. Pero estar sano es tomar acciones para mantenernos sanos. Porque puede ser que tengas caries y no te sientas mal. Es decir, te sientes bien. Puede ser que tengas sobrepeso y sentirte bien. Puede ser que tengas hipertensión y ni siquiera lo sepas y te sientes bien. Puede ser que hayas tenido una diabetes incipiente o algún otro problema de salud, de esa inflamación que no se ve, y te sientes bien, pero eso no es estar sano. Estar sano es tomar todas las acciones necesarias para alcanzar el nivel de salud que quieres, y eso es voluntario, y ese es un asunto de información. Nosotros en el mundo hemos venido a aprender, y cuando nosotros venimos a aprender, entonces nuestras posibilidades se expanden, así como nuestro propio ADN se expande. Y eso incorpora información nueva que nos permitirá adaptarnos a las nuevas circunstancias. Eso es justamente la salud. Pero vamos a ver. Vamos a poner en contexto a la cannabis. Esta plática, una parte ya la vieron, pero una parte no. Y son conceptos muy interesantes, pero que pues no daba tiempo de verlos todos en un momento determinado. Así que espero poderme explicar conservando el rigor histórico y científico, pero al mismo tiempo que esto les parezca entretenido. Hay una frase que me llamó muchísimo la atención y me gustó, de un médico que es uno de los expertos mundiales en el manejo del dolor, pero particularmente con la experiencia en los derivados de cannabis. Y él dice que el entendimiento de la utilidad de este compuesto para ayudar a la gente a permanecer altamente funcional, solo imaginen esta frase, altamente funcional, presente e involucrada en sus vidas. La mayor parte de las personas vivimos de manera inconsciente o subconsciente. Así que si esto nos ayuda a estar presente e involucrado en nuestras vidas, ayudando a transformar serios padecimientos y malestares en bienestar y esperanza, no solamente lo hace el CBD, ¿saben? Lo hacemos nosotros, cada uno de estas 100 personas que hoy están aprendiendo algo nuevo en la sala, y esto nos ayuda a llevar este mismo concepto de salud al resto de las personas. Así que imaginen la cantidad de responsabilidad que tenemos para poder aprender y además ese aprendizaje para poder compartirlo. Porque una de las cosas que podemos hacer en donde nos vuelve más ricos es justamente el conocimiento y el aprendizaje. Esto lo dice el doctor Michael Moskowitz
Es el director de la Clínica del Dolor en Sausalito, California, y una de las personas que está en contacto directo con dos grandes investigadores y grandes personajes del mundo de la cannabis que hoy mismo van a conocer. Bien, pues ahí les va. La cannabis ha acompañado al hombre desde hace muchísimo tiempo y es una herbácea de la especie Cannabinaceae. Por eso, justamente se llama así. Es una planta anual diódica, significa que da frutos 2 veces al año, pero es afectada por una gran cantidad de factores. En realidad es originaria del Himalaya, desde donde parece que se encuentran todos los nutracéuticos más poderosos del mundo, en toda la zona del Himalaya, de donde provienen también nuestros nutracéuticos, fundamentalmente Amalaki, Haritaki, Shisandra y todos los que ustedes conocen. Esto está escrito, su uso desde el punto de vista histórico, ya en evidencias escritas, unos 2737 años antes de Cristo. Y sin embargo, en hallazgos antropológicos más antiguos, hay evidencia en su relación del hombre de cerca de 10.000 años. Se tienen evidencias incluso que estos conocimientos son de cerca de más o menos unos 12.000 años, así que imaginen ustedes cuál es nuestra relación con la cannabis desde hace muchísimo tiempo. Bien, pues los humanos han cultivado esta planta desde tiempos prehistóricos, debido a sus numerosos usos. Ahora sabemos que puede ser una fuente de fibra textil, de aceite para sus semillas, como una planta medicinal, y estos registros vienen desde el año que les comenté. También se ha utilizado como psicotrópico, como una herramienta mística y como una herramienta espiritual. Incluso los propios autores de los libros más importantes que he leído para que ustedes puedan tener esta información, experimentaron con la cannabis en cierto momento. Muy bien, su fibra tiene usos variados, incluyendo la manufactura de vestimenta, cuerdas textiles industriales, para obtener pasta de papel. Estas cosas son muy importantes, no se los dije la vez anterior, para que ustedes empiecen a comprender por qué la cannabis fue atacada a partir de 1915 en la plena época industrial en los Estados Unidos. Ahora verán por qué una serie de intereses hicieron que la cannabis fuera satanizada. Pero vamos a ver este asunto poco a poco. Pero recuerden este punto en particular. Todos los usos de la cannabis que fueron la manufactura, la vestimenta, cuerdas textiles e industriales, para obtener pasta de papel. Eso es muy importante para un dato que tiene una importancia fundamental en la historia de esta planta y sus clasificaciones. Esta clasificación fue propuesta por el señor Carlos Linnaeus en 1753. Aquí lo tienen, ahí tienen ya incluso una clasificación botánica. Obviamente en esa época tuvo que haber sido un grabado. Como les comenté la vez anterior, imaginen que yo tuviera un peinado como ese, pues me vería, aunque fuera un científico, me vería un poco raro en estos tiempos, ¿no? Pero hay científicos que lo tienen así que, bueno, no importa mucho. Tenemos más usos. El aceite de sus semillas, que se llaman cáñamones, que no contiene cannabinoides, puede ser utilizado como combustible y alimento. Ahí lo tienen otros 2 puntos importantes del por qué fue atacada esta planta. Las semillas enteras o los restos que quedan tras la extracción del aceite también se usan como alimento para mascotas y para el ganado, pero también se usaron para alimento en la raza humana. Otra de las circunstancias por las que fue atacada, no solamente por los efectos psicotrópicos, que eso realmente no tendría mucho que ver en un momento determinado, sino que ustedes van a ver cuál fue la verdadera razón por la que la cannabis realmente fue como perseguida. Sus cogollos, así se llaman las inflorescencias, que son donde contiene la semilla, de los pies femeninos, hacen con determinadas técnicas que produzca una sustancia que puede ser THC u otra sustancia que puede ser CBD. Pero fundamentalmente el cáñamo no tiene capacidad para producir tetrahidrocannabinol, que es uno de los descubrimientos que ahorita vamos a ver. Esa es la parte psicotrópica de la planta. La parte psicotrópica de la planta llamada marihuana se llama THC. Ese es el que tiene el efecto en el sistema nervioso central para generar efecto neurodisléptico, se llama, o sea, alucinaciones y sentirse así como raro. Bien, pues el cáñamo no tiene ninguna de esas propiedades. El cáñamo tiene una propiedad de secretar un nutracéutico que se llama nootrópico,
que tiene acción específicamente en el sistema nervioso, pero periférico, y manteniendo la función metabólica de nuestro cerebro. Se van a llevar una sorpresa ahora cuando empecemos a hablar de cierto grupo de hormonas. Estos pelitos que envuelven a la semilla es justamente donde se obtiene la resina o el aceite que es necesario para que esta planta pueda mantener una reproducción apropiada. Se ha usado entonces por milenios y aquí están justamente las variedades de la cannabis. Hay 4 variedades en el mundo de acuerdo con su origen geográfico. La propia naturaleza y la acción humana han producido una gran cantidad de mezclas de cannabis. Hay más de 100 subespecies de cannabis, pero son 4 principales. Y esta es una de las plantas justamente que forma parte de un grupo de psicodislépticos diferente del cáñamo. Estas sustancias producen efectos en la actividad psíquica y en la percepción. Bien, aquí tienen entonces la clasificación principal de la planta de cannabis. O sea, hay 4 tipos. La cannabis sativa, que es originaria de los países asiáticos y con clima tropical. La cannabis índica, que es de origen asiático. La cannabis rudelaris, que crece en países como Rusia o Siberia. Así que imaginen que también aguantan una gran cantidad de cambios de climas intensos y así. Así es como se desarrolla. Las variedades híbridas de aquellas mezcladas son justamente la que nosotros ahora conocemos desde el punto de vista de manipulación humana. Pero la clasificación por sus efectos, ¿qué efectos tiene esta planta? Pues tiene efectos recreativos que son los que se usan en cierto grupo de mezclas. Medicinales, que son derivados todos del cáñamo. Nutracéuticos derivados de cáñamo. Y nutricionales también derivados de cáñamo. Así que como ustedes ya están empezando a darse cuenta, pueden ver claramente que hay 2 especies perfectamente diferenciadas. Aquellas que tienen mezclas psicodélicas en donde se ha trabajado mucho desde el punto de vista de experimentación, etcétera, y estas mezclas psicodélicas, solo como para mencionarlas, para que ustedes vean el contenido de THC. THC es la sustancia que ocasiona trastornos en la percepción y CBD es la sustancia medicinal, perfectamente clasificadas. No hay ningún parecido entre estas dos porque sus efectos bioquímicos y de bioquímica molecular son completamente diferentes. Así que estas son las especies que se cultivan especialmente para obtener una mayor cantidad en proporción de tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa. Y como ustedes pueden ver, solo para que ustedes lo vean ahí como ilustrativo en un ejemplo, ahí tienen todos estos y a los nombres, incluso son nombres así chistosos, por ejemplo, The Cosmic Bomb, o sea, la bomba cósmica, perdón, y cómica también, porque pues, te agarran la onda los chavos ahí que de pronto la usan. Tiene el 15% de cannabidiol. Amnesia, imaginen su efecto, tiene 20% de cannabidiol. El Jack the Ripper, quiere ser el Jack el Destripador, porque uno se siente así muy extraño, que tiene 18% de cannabidiol y así. Todas estas están específicamente diseñadas para tener un contenido de este compuesto que se llama cannabidiol. Pero ninguna de estas tiene que ver con el cáñamo. Así que para que vean que es muy importante esta clasificación que es perfectamente diferenciada entre lo que hace el cáñamo, que es una planta medicinal, y más bien que es un nutracéutico, porque ni siquiera se puede considerar herbolaria. El nutracéutico es un alimento que tiene propiedades nutricionales y farmacéuticas, y eso es justamente lo que hace el cáñamo. Y ahí está la parte más importante para que ustedes puedan diferenciar este asunto. La Food and Drug Administration en los Estados Unidos, que es uno de los departamentos de control de administración, tanto de medicinas como de alimentos, que es un órgano regulador muy importante en la Unión Americana, el término marihuana y medicinal no lo acepta. Es una planta sin procesar y ese no está aceptado en ningún lado. Apenas en los últimos meses, en el mes de diciembre y en el mes de enero, la FDA ya aceptó y ya está en proceso de legislación de aceptación completa de todos los efectos, tanto lúdicos como medicinales, de la cannabis, pero solamente a través del término cannabinoides. Sus extractos básicos sirven para el tratamiento de enfermedades sin trastornos, pero esta forma de mención no es reconocida. No hay marihuana medicinal
en Estados Unidos, ni tampoco hay marihuana medicinal en el mundo, para que podamos decir perfectamente la clasificación. Entonces, este organismo de control ha aprobado su uso en sustancias químicas derivadas de la planta, o sea, fitoquímicos, quiere decir derivados de la planta, estos químicos obtenidos directamente del cultivo del cáñamo y se llaman cannabinoides o cannabinoides. Estos con fines terapéuticos o medicinales. Entonces, curiosamente, apenas el año anterior, en el 2020, ocurrió que se autorizó definitivamente en todos los estados el uso medicinal de los derivados de cannabis. Puede dividirse entonces con fines terapéuticos o lúdicos en dos grandes grupos. Y aquí está la clave de todo esto. La marihuana, que tiene efectos psicotrópicos, y el cáñamo, que tiene efectos medicinales. Esta es un nutracéutico, porque tiene propiedades nutritivas o nutricionales y además tiene también propiedades farmacológicas muy interesantes en nuestro cuerpo. Y ahí están parte de las diferencias. Como ustedes pudieron ver, la marihuana es rica en THC, pero el cáñamo es muy bajo en THC, 0.3% aproximadamente. Bueno, si ustedes dividen 1 kilo o 1 litro, ni siquiera podría verse esa proporción. No es psicoactivo, es un cultivo muy adaptable y justamente la resistencia de esta planta le da todas estas propiedades, por lo eso permitió ser usada con fines industriales de muchas formas. Desde hace milenio se tienen registrados sus usos medicinales y cada año, derivado de su investigación científica, se le encuentran más y más usos terapéuticos. Se encuentran muchas presentaciones en ungüentos, infusiones, linimentos, cataplasmas, gotitas, incluso supositorios, como ya vimos la vez anterior, en el papiro de Evers está mencionado. También lo vamos a repasar. Así que vayan ustedes así haciendo como una línea de tiempo para que vean por qué sirve y por qué nos sorprende hoy tanto el crecimiento tan espectacular y tan impresionante en toda la literatura médica y el interés nuevo que se tiene en esta planta. Curiosamente, el interés nuevo tiene más de 10.000 años de historia. Así que para el siglo XVI era ya parte del botiquín de cualquiera persona que se depreciaba ser un médico y las acciones psicoactivas fueron descritas casi sin importancia en sus inicios. Pero para el siglo XIX ya se describieron todas las circunstancias psicoactivas en la planta. La planta misma produce una resina y esta resina a través de su extracción se convierte en una sustancia oleaginosa, o sea, es un aceite. Y ahí lo tienen. El descubrimiento de las propiedades medicinales fueron accidentales, pues sus usos principales fueron originalmente alimentarios. El humano la cultivaba como un cultivo para alimentar a las personas. Se dieron cuenta de que unas semillas polinizadas dentro de la planta femenina son uno de los alimentos de origen vegetal con más poder nutricional que tiene en el mundo de los vegetales. Por cada 100 gramos de semilla, 34 serán proteínas que son completamente incorporadas a nuestro metabolismo en el humano. Así que como alimento, pues era uno de los más poderosos del mundo. Las semillas polinizadas están cubiertas por pequeñas hojas y glándulas que producen una resina y tienen una función muy interesante, fíjense. La forma en que podemos hacer que una planta concentre sus activos de THC, por ejemplo, es dejándola sin polinización. Entonces, como la planta no encuentra el polen y además se comunica bioquímicamente con otras plantas, esto es genial y fantástico. Podremos verlo después en un fenómeno de epigenética. La planta empieza a sentir la necesidad de ese polen de la planta masculina. Entonces, su resina empieza a ser cada vez más abundante y pegajosa para atrapar el polen en un momento determinado. Y como se ve medio desesperada porque no llega el polen, pues entonces produce cada vez más y más de esa sustancia. Eso es lo que hace que obtengamos mayores cantidades de resina de esta planta. Interesante, ¿no les parece? Así que están cubiertas por estas pequeñas hojas y unas glándulas resinosas donde se encuentran principalmente los cannabinoides. Muy probablemente el consumo no intencionado de la semilla, la semilla no fertilizada, dio como resultado sus efectos psicotrópicos y lo encontraron de manera, pues, accidental. Así que aquí tienen, esta es una diapositiva en el sello de agua que ustedes están viendo al fondo en su pantalla. Están viendo los usos de la cannabis con el humano. Y para que ustedes puedan darse una idea, estos usos de la cannabis con el humano son múltiples. Ha acompañado al hombre por 10.000 años,
se encontró que tenía beneficios alimentarios, textiles, industriales, medicinales, recreativos, y sus orígenes parecen remontarse en Asia, por lo que es normal que las primeras referencias de su uso sean justamente de China o de la India. Tiene 10.000 años. Y aquí tienen los primeros escritos oficiales que fundamentaban el... Ya por ahí debe haber un niño que ya hace rayitas en la pantalla. Yo creo que me quiere ayudar a resaltar la importancia de este asunto, ¿no? Bueno, la farmacopea de Shen Nung, en el padre de la medicina china, ya viene descrito los usos de esta planta maravillosa, quien recopila sus conocimientos sobre las plantas medicinales en un libro escrito 2737 años antes de Cristo, al tiempo que describe los efectos del ginseng y la efedra. Ahí ya se encuentran los efectos de una multitud de dolencias que ya eran tratadas desde hace, si consideramos que son 2737 antes de Cristo, más los años de nuestra era, pues entonces ya tenemos que cerca de 4000 años de antigüedad. La documentación histórica también se encuentra en el papiro de Ebers, 1500 años antes de Cristo, escrito por los egipcios. Como ven, ya nos vamos acercando poco a poco a nuestra era, y describen las propiedades medicinales de la cannabis, utilizada fundamentalmente en supositorios para las hemorroides. Así que no solamente la cannabis nos ha acompañado, sino también un grupo de padecimientos que no son comunes para estos días. Y al mismo tiempo fue tratada para tumores cerebrales, ya descritos justamente por este papiro de Ebers en los egipcios. Hay para el 1450, un poco más cerca de la era cristiana, en el Éxodo, imaginen, está descrito en la Biblia, en el Éxodo, en el libro justamente del Éxodo, en uno de los libros del Pentateuco, un ungüento sagrado a partir del Caneposem. El Caneposem es una palabra o un conjunto de palabras que los grandes especialistas en antiguo hebreo le identificaban como cáñamo. Bueno, para que vean que hasta en la Biblia existen referencias del uso del cáñamo. En la tumba de Ramsés II se descubrió polen de cannabis con una antigüedad aproximadamente de 1213. Es decir, ya los faraones utilizaban esto. En el Oriente Medio, una vez que se extiende, Zoroastro, el gran Zaratustra, escribió en el siglo VII, en el Sent Avesta, un texto religioso fuertemente influenciado por los Vedas, quienes son los que más conocen de este uso antiguo en la medicina ayurveda, un libro llamado Venidat. A través de ese texto se puede mencionar el Bang, en donde es una mezcla de leche y cannabis que utilizaba para curar cierto grupo de padecimientos. El primer gran trabajo en donde se detallan las propiedades del cáñamo son unos 600 años antes de Cristo, siendo este tratado en la medicina Susutra Samhita de la medicina ayurveda, allá de los 500 años antes de Cristo, el cáñamo es introducido en Europa. Por los escitas, estos habitantes de la Europa antigua, ya confirmado por los relatos de Heródoto, ya utilizaban esta planta. Y 200 años antes de Cristo encontramos menciones de su uso en Grecia para una multitud de enfermedades. Curiosamente, los griegos y también los romanos no utilizaban la cannabis tomada, solamente lo conocían como ungüento, por lo tanto desconocían por completo sus actividades psicotrópicas. La cannabis, después de la era de Cristo, ya en nuestra era, el conocimiento de las propiedades del cáñamo continúa sin pausa hasta hoy. En China, por ejemplo, la probable cuna del origen de la cannabis se usa de la misma forma que hace, de la misma manera, los mismos preparados que hace 3000 años. En el año 1 después de Cristo, de recetas medicinales de Pen Zhaoqing, este chino lo recomendó para más de 100 dolencias. Fíjense, este es un dato importante porque lo vamos a comparar con los tiempos actuales. Ya estaban descritas 100 dolencias y nosotros hoy nos sorprendemos de todos los padecimientos que pueden ser tratados o mejorados a través del uso del CBD. Y hoy parece ser que es una sorpresa enorme para todas las personas cuando ya desde hace todo ese tiempo ya se estaba utilizando. Un traguito, un sorbito de café. Miren. Sí, está súper caliente, pero está súper delicioso. Muy bien. Ahí tienen al señor Pen Zhaoqing
como les mencioné la vez anterior, pues muy guapo no era, pero listo sí. Y eso es lo que cuenta. Entonces, en China, ahí tienen otro cirujano chino, es un cirujano muy famoso, pero para aquellos tiempos. Para el siglo II, el cirujano chino, Hua To, es decir, para el año 200 después de Cristo, para los 100 años antes de Cristo, perdón, lo utilizó en un escrito como Mai O, como un anestésico, mezcla de vino y resina de cannabis. Ya fueron descritas una gran cantidad de padecimientos para los que servía la planta de cannabis. Entonces pueden ya irse dando cuenta que lo que para hoy nosotros está resultando una sorpresa, para los antiguos era perfectamente natural y conocido. En Europa, el año 400 después de Cristo es cultivada por primera vez en Inglaterra, en el Old Buckingham Mare. Ya para el año 500 después de Cristo aparece su primer compendio botánico en Inglaterra llamado Constantinopolitano. Y para el 600, ya después de Cristo, ya más cercano a nosotros, germanos y francos y vikingos los elaboran papel de cannabis y otros grandes cantidades de uso. Para el año 1000, es decir, hace 1021 años, perdón, se extiende para el mundo árabe y personalidades como Avicena o Avicena, como los conocemos actualmente, Omar Khayyam o Ramsés, la utilizaron para una multitud de enfermedades. Ya por esta época, el uso del hashish mediante la extracción de las glándulas de resina se extendió grandemente su uso por todo el Medio Oriente. Para la Edad Media, en el siglo XV, formaba parte de un surtido de remedios de cualquier médico. Y ahí tienen a Avicena. En la botánica, William Turner, como les mencioné anterior, si ustedes encuentran una similitud con el nombre de William Turner en las películas de Johnny Depp en Los Piratas del Caribe, pues eso no tiene nada que ver con el verdadero William Turner, que sí fue un explorador británico que descubre y alienta sus propiedades. En su tratado de New Herbal, porque además era botánico, en 1538. Para 1548, ya mucho más cercano, fíjense, llega a América apenas en 1548. Para 1548 se instala en las primeras partes de este continente y fue en Chile y en Perú. Para 1648, 100 años después, los ingleses lo llevan a los Estados Unidos y Canadá. Así que aquí tienen al verdadero William Turner, que nada tiene que ver con ese amigo que tenía cara de pulpo, que estaba en la película esa que les mencioné. Para el siglo XIX se expandió el uso de la cannabis medicinal. El siglo XIX ya para 1800, es decir, ya en la historia más o menos moderna, ya es en los tiempos modernos, ya en la época industrial, en el siglo XIX se expandió el uso de la cannabis medicinal gracias a un doctor militar escocés, W.B. O'Shaughnessy, que después de su servicio en la India en 1841 y 42 aprendió de la medicina de los Vedas cómo se utilizaba este producto. Dio a conocer sus propiedades médicas en forma masiva y, de hecho, a partir de entonces se encuentra una gran cantidad de artículos médicos que fueron publicados después de estas acciones. De modo que ya los médicos se sentían muy cómodos recetando estos compuestos derivados de la cannabis, pero fundamentalmente derivados del cáñamo. Recuerden, es una de las clasificaciones de todo el término cannabis, pero no tiene que ver con los efectos psicotrópicos. Así que él ya estaba diciendo cómo estaba la cosa, pero este entusiasmo duró mucho tiempo, pues imaginen, cerca de 5,000 o más años. Sin embargo, a pesar de haber acumulado todos esos éxitos, por ejemplo, el médico de la reina Victoria, Sir Russell Ray, nos refiere que lo utilizaba para sus dolores menstruales y se usó en forma ya de ingestión. Para 1845, ya mucho más recientemente, después de la Segunda Guerra Mundial, el médico psiquiatra considerado padre de la psicofarmacología, Jacques-Joseph Moreau de Tours, que es un francés, documenta los beneficios físicos y mentales de la marihuana y lo tienen a este señor muy pensativo, pues este señor muy pensativo es Jacques Moreau de Tours. Y más ya próximamente, para finales del siglo XX, ya se encontraba para finales del siglo XIX y principios del XX, aquí sucede algo muy, muy interesante con respecto de la historia de la cannabis y la relación con el humano. Ya se encontraba posicionada como una herramienta eficaz para decenas de enfermedades y dolencias.
los doctores lo recetaban libremente sin impedimentos y podían adquirirse en varios preparados patentados ya en determinadas farmacias, y ahí tienen todas sus presentaciones. Podía obtenerse de muchas formas y la verdad es que las personas mantenían un buen estado de salud. La industria farmacéutica llegó justamente con varios intereses, pero no solo la industria farmacéutica, mis queridos todos. Este es algo muy interesante, por lo cual afectó grandes intereses en la época industrial en los Estados Unidos la presencia de la cannabis. Y les presento a los dos artífices más importantes, archimultimillonarios, aquellos que promovieron la presencia no solo del capitalismo, promovieron el capitalismo, pero también promovieron las tendencias monopólicas, porque eran personas ciertamente visionarias, fueron muy benéficos para el desarrollo desde el punto de vista industrial en los Estados Unidos, pero también hicieron prácticas monopólicas, de lo que incluso fueron acusados en múltiples ocasiones. Así que surgen dos personajes importantes de la industria en los Estados Unidos. Uno se llamó John D. Rockefeller y otro se llamó Andrew Carnegie, un portento en el acero, que promueven la petroquímica y a través de esta se descubren los plásticos y otras sustancias y se hace investigación farmacológica de las sustancias que había en las plantas para aislar el principio activo. Ahí comienza la equivocación de todo. Recuerden, un sistema es para todo un sistema. Una sola molécula va a ocasionar desequilibrio. Lo que nosotros los médicos hacemos en la industria farmacéutica, en la medicina alopática, es usar una sola molécula. Ahorita van a ver conceptos muy interesantes. Aquí sí es tiempo de que saquen su lápiz y papel, porque esto es lo que diferencia y estas fueron las razones verdaderas por las cuales la cannabis fue perseguida. De hecho, el cáñamo, que no tenía ni siquiera actividad psicotrópica. La influencia de estas personas fue muy importante mediante algunas donaciones, como ustedes lo pueden ver ahí en la fotografía, que les permitieron influir en las líneas de investigación para sus propios beneficios, en los institutos científicos y educativos en donde se beneficiaban con sus donaciones, creando todo tipo de monopolios, acabando con la práctica de la medicina natural en los Estados Unidos. Esa fue la verdadera razón. Como la planta es una planta completamente natural y como sus extractos tienen el espectro completo en donde se incluyen nutracéuticos, en donde se incluyen vitamínicos, en donde se incluyen elementos nutricionales, al mismo tiempo que elementos que hacen que funcione bien nuestro sistema nervioso, pues entonces esta planta natural, nosotros hablamos de la nutracéutica si la obtenemos de las plantas naturales. Es decir, nosotros con el CBD estamos utilizando un elemento natural 100%. No tiene nada de químico, solamente se menciona su estructura bioquímica o fitoquímica para poder identificar sus compuestos. Pero lo que nosotros estamos usando, que es muy importante que ustedes sepan, es que el CBD que nosotros tenemos se extrae de forma natural de las plantas, ¿no? Así que para el siglo XX, la cannabis fue sometida a una de las más grandes e injustas persecuciones a la que jamás se haya sometido planta alguna, pues porque estos intereses en un grupo de amigos multimillonarios se encontraba un señor llamado Randolph Hearst, que hacía el monopolio de la comunicación en los Estados Unidos a través del medio impreso. Era dueño de muchos periódicos. Y este señor, por su influencia mediática, aquí tiene a William Hearst, empezó a hacer una campaña anti-cannabis por varias razones. Así que fue ilegalizada paulatinamente prácticamente en todo el mundo, como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. Primero, como en todo lo que sucede en prácticamente todo el mundo, parece que nosotros imitamos a todo lo que pasa en los Estados Unidos. Es un país muy poderoso desde el punto de vista financiero, político, pero también científico y de influencia en general en la vida de la gente en todo el planeta. Así que comenzó su influencia y comenzó en 1915 en California, que era uno de los lugares en donde más se cultivaba. En Texas en 1919 se terminó de utilizar. En Europa e Inglaterra para 1925 hasta 1932 desaparece de la farmacopea en el mundo. Y en 1941, justamente antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en donde se aprovecha esa coyuntura, pues cae de la farmacopea norteamericana y luego de la farmacología mundial.
Así que la persecución fue por varias razones, y aquí vienen las razones más importantes por las que nosotros conocemos que la cannabis fue prohibida. Ya merito terminamos para que tengamos tiempo de, si quieren, algún comentario. Incluyendo aquellos que recetaban derivados de los cannabis, convirtiéndolo en un delito e implantando la farmacología y la medicina de patente como la única forma reconocida en la currícula médica. ¿Qué tal? Entonces, por eso los médicos, a partir de 1915, solo aceptamos toda aquella investigación derivada de la farmacología. Y la farmacología influye de manera definitiva en la mente de los médicos porque nos enseñaron a recetar. Y lo que nos enseñaron a recetar fue a través de un currículum diseñado para los intereses de la industria farmacéutica, que finalmente fueron los intereses de los multimillonarios de los Estados Unidos. Ya se me estaba pegando la garganta, por eso tuve un traguito de café Rice. Muy bien, ya se entibió un poco, así que está perfecto a esa temperatura. Creando toda una cultura y una conducta médica direccionada. Ay, perdón, pero ¿saben qué? Me quedó un sabor delicioso, así que voy a darle otro trago. Salud. Ahora sí que con este café sí puedo decir salud. Creando toda una cultura y una conducta médica direccionada. Vean cómo es que nuestra actividad en medicina obedece a los intereses de la industria farmacéutica, para favorecer la industria farmacéutica de quien eran propietarios de otra serie de cosas. Y pues claro, la persecución y los arrestos comenzaron, ¿no? No solo las farmacéuticas. Estos señores tenían un grupo de amigos y dominaban prácticamente toda la industria, pero también la industria textil, la industria de las fibras artificiales, la industria del alcohol, la industria del tabaco, la industria del papel e incluso la industria petrolera, pues el aceite de cáñamo también podía haber sido usado como combustible, incluyendo la industria alimentaria. Así que imaginen los intereses que amenazaba la planta del cáñamo. Y gracias a que se amenazaron todos estos intereses, fue perseguida porque sus efectos psicotrópicos estaban perfectamente diferenciados desde hacía miles de años. Y esto duró aproximadamente de 1913 o 1915 a la fecha. Eso significa a 2015. Eso significa que durante 100 años fuimos educados para no aceptar a esta planta. Y claro, está dentro de las estructuras mentales. Así que como comenzaron los arrestos, pues fue olvidado su uso. Pero no solo los arrestos por el uso de la cannabis, sino también por la práctica del herbolario en los Estados Unidos. Los herbolarios fueron perseguidos hasta que desaparecieron. Por fortuna para la humanidad y para la ciencia, muchos investigadores continuaron sus estudios botánicos hasta que después de 50 años que empezaron otra vez a investigar, un señor fantástico que de verdad hay una entrevista en vivo con él, con el señor Rafael Machulam, que es verdaderamente una chulada. Es el doctor, le dicen Rafi porque es un hombre muy candoroso, es verdaderamente genial. En 1963 y 64, el profesor israelí Rafael Machulam y su equipo, una serie de investigadores en bioquímica, consiguen aislar por primera vez en la historia de la cannabis el compuesto que ocasiona efectos psicotrópicos y sus derivados. Se llama el delta 9 tetrahidrocannabinol. Y ahí lo tienen, el delta 9 tetrahidrocannabidiol. Yo no sé por qué los científicos de verdad que se esfuerzan para que nosotros no podamos pronunciar las cosas que de pronto descubren. Lo bueno es que este señor Machulam, ya de forma más moderna, ahí lo tienen, en esas épocas, estaba explicando cómo se transforma en ciertas cosas y cómo la planta produce otra sustancia que se llama cannabidiol y otra serie de cannabidioles. Gracias a este esfuerzo científico y después de casi 60 años de investigación, hoy la cannabis resurge por sus fueros y el conocimiento más reciente de señalización celular y el descubrimiento de un sistema productor de cannabinoides dentro de nuestro cuerpo. Lo más sorprendente, aquí viene también para que ustedes tomen nota, es que producen una hormona llamada anandadina. ¿Pero qué creen? Que esa hormona forma parte de nuestro sistema de hormonas y la tenemos desde que somos recién nacidos. De hecho, la leche materna tiene un alto contenido de anandamida o anandamida. Y eso es justamente lo que no saben. ¿Y saben cuál es el efecto de la anandamida en la leche materna? Pues ese efecto hedónico que hace
Que los niños tengan ese placer, ya saben que hedonismo es la tendencia a tener esa preferencia por ese placer inmediato que le brinda a nuestros sentidos la experiencia en contacto con este. Así que resulta que la anandanida también la producen las mamás. Así que deberíamos perseguir a todas las mamás porque pues andan ahí dándole cannabinol a sus chiquitos. Pero eso no sucede. Sucede que es de manera natural una hormona llamada anandamida. Y al ser una hormona, forma parte de nuestro sistema endocrino. Eso es importantísimo porque el equipo del doctor Machulam descubre el sistema endocannabinoide, que podemos decirle más bien sistema endoanadinoide, que significa que forma parte de nuestro propio producto que nosotros mismos hacemos y que es una hormona que es completamente necesaria para el metabolismo de nuestro cerebro y de nuestros nervios periféricos. ¿Cómo se llama la anandanida? Por eso le pusieron así. Buscaron mucho, en realidad el equipo del doctor Mechulam fue constituido no solo por israelíes, sino también por ingleses. Un inglés que era uno de los, por una parte del equipo del doctor Mechulam, conocía de sánscrito porque él había viajado a la India y había practicado también toda la cultura budista. Y este señor, después de estar buscando de muchas formas los nombres, porque el nombre original, el nombre científico es aranquidonoil etanolamina. Como pueden ver, pues esta aranquidonoil etanolamina pues es difícil de pronunciar. Pero a este señor, por sus efectos dentro de nuestro cuerpo de felicidad y de una sensación de bienestar, le puso entonces la que significa ananda, que es una palabra en sánscrito que significa dicha, o sea, la dicha máxima. Y esta la produce justamente esta sustancia. Así que ananda, derivado del sánscrito, y mida, que es la etanolamida, que es una de las compuestos bioquímicos, y esa palabra compuesta significa anandamida, que se encuentra presente prácticamente en todas las series, en todas las especies vivas en el mundo, pero sucede que particularmente en los mamíferos, y se ha encontrado en la leche materna. Y esta leche materna tiene ese efecto, por eso a los niños se sienten tan, no sé si ustedes han visto una fotografía o han tenido la experiencia de presenciar a una señora amamantando a su niño y vean cómo la mira ese niño. Bien, pues esa sensación es justamente la que recuperamos cuando nosotros tenemos esta hormona funcional. Muchas personas ya me preguntaron, bueno, si nosotros producimos anandamida, ahorita van a ver que otra diapositiva que no les había pasado anteriormente, ya tenemos poquito tiempo, pero ya vamos a terminar, debe contar con un sistema receptor. Como el doctor Mechulam sabía que cualquier clase de sustancias, para que pueda tener efecto dentro de nuestro cuerpo, tiene que tener un receptor previamente instalado, pues entonces es gracias a ese principio empezaron a buscar a los receptores y al sistema que recibía la anandamina o el CBD para que pudiera tener efecto dentro de nuestro cuerpo. Debe entonces contar con un sistema receptor que lo interprete. Eso ya veníamos equipados esa es otra de las cosas que es importante que ustedes deben saber. Nuestro cuerpo ya viene equipado para producir anandamina, pero necesita un estímulo externo. Y este estímulo externo hoy lo completa el cannabidiol. Es decir, es una de las piezas de nuestro rompecabezas anatómico y funcional que hace que mi cuerpo funcione al 100%. Bueno, pues debe contar entonces con un sistema. ¿Recuerdan a este señor del que hablamos ya alguna vez en una plática como esta? Philippus Bombastus von Hohenheim, que es mi tocayazo, ¿verdad? Porque también se llama Felipe, pero es Philippus Bombastus von Hohenheim, que significa Paracelso. Mejor le decimos Paracelso, y él dio este principio de que toda sustancia que para que tenga efecto en nuestro cuerpo ya debe tener un receptor. Pero aquí les presento esto. ¿Por qué los niños? Ustedes saben la conducta que tienen los niños. Trabaja coordinadamente con todas las hormonas del bienestar. El efecto séquito no solamente es para aquellas sustancias que tiene la propia planta. El efecto séquito quiere decir que no solamente actúa una sola cosa, sino una gran cantidad de compuestos que se activan al mismo tiempo y que todos tienen un efecto sinérgico que funciona dentro de nuestro organismo. Quiere decir entonces que trabaja coordinadamente con todas las hormonas del bienestar, y esto nos enseña otra vez que no podemos usar una sola molécula, sino que tenemos que usar el compuesto completo
que es una de las más grandes virtudes de nuestro CBD, porque no es un CBD aislado, es el aceite de CBD que contiene the full spectrum. Quiere decir que tiene todas las sustancias de la planta de cáñamo que activan muchas funciones dentro de nuestro cuerpo y trabajan todas de manera coordinada, y no solo el CBD. Pero también activan la serotonina, activan encefalinas, activan endorfinas, activan oxitocina. Todas estas son hormonas del bienestar y cumple cada una de estas una función específica dentro de nuestro cuerpo en las propias relaciones con nuestras relaciones en los humanos. Por eso podemos sentir empatía, podemos hacer amigos gracias a la secreción de estas hormonas. Oxitocina, somatomedina, tiroxina y otras presentes en mayores cantidades en la infancia, en los niños que en los adultos y en los adultos jóvenes. Es por eso el espíritu lúdico que tienen los niños. Miren, ustedes pueden ver que los niños son felices todo el tiempo ríen, todo el tiempo juegan, todo el tiempo investigan. Se les olvida, incluso cuando yo los vacuno y los inyecto y se ponen a llorar. Poquito tiempo después basta que yo les dé una paletita y otra vez me regalan una sonrisa, me mandan un beso y me dicen que me quieren mucho, aún a pesar de haberlos vacunado, como si ellos hubieran sentido una agresión. ¿Qué es lo que hace que logren esa reposición rápida de otra vez el estado de felicidad? Pues todas estas enzimas y estas hormonas. Y estas hormonas forman parte de nuestro sistema endocrino. Y la anandamida también la secretamos como parte de nuestro sistema hormonal normal. Es decir, es una sorpresa, le sorprende, pues de pronto nosotros empezamos a crecer y empezamos a disminuir la producción de anandamida y otras hormonas de bienestar porque son antagónicas las hormonas que hacen que nosotros tengamos estrés, como por ejemplo adrenalina, como por ejemplo serotonina y etcétera. Digo, como por ejemplo estas hormonas que nos mantienen preocupados todo el tiempo, ¿no? Y estas hormonas generan un antagonismo con las otras hormonas y por eso la expresión de las hormonas que no son del bienestar, que son hormonas del estrés, ¿no? Que son estos péptidos que se presentan en el péptidos anormales o más bien predominantes en el cerebro que van haciendo que nuestro humor, nuestra facilidad para relacionarnos, etcétera, cambie. Cuando nosotros volvemos a tomar CBD, vuelven a tener este efecto séquito y vuelve a tener otra vez niveles séricos normales de serotoninas, encefalinas, endorfinas, oxitocinas, somatomedina, tiroxina, etcétera, que hace que todo nuestro sistema funcione muy bien. Por eso tiene tantos efectos, activando todos los receptores nerviosos y al mismo tiempo nuestro sistema inmune, el control inflamatorio y sumando el efecto de los polifenoles de esta planta. Por eso es el espectro completo, combatiendo el fenómeno de estrés oxidativo y la inflamación estructural, esa inflamación que no se ve, la que comienza no solamente por el estrés oxidativo, sino también por un buen funcionamiento de mi sistema nervioso, conocido como efecto séquito. Este efecto fue estudiado perfectamente por una de las más grandes investigadoras y colaboradoras que trabaja en la Universidad del Sur de California y en la Universidad de Berkeley, que es una doctora llamada Aline Howlett, y esta señora ha descubierto todo este efecto y todas las situaciones que hacen dentro de nuestro cuerpo el CBD. Pero no solamente el CBD, sino todos los compuestos derivados de la planta. En nutracéutica, recuerden que hoy es la rama más poderosa de la medicina que se dedica al estudio de la salud y a través de sus filiales, digamos, la nutracéutica y nutragenómica, nos hemos podido dar cuenta que separando estos compuestos medicinales, psicotrópicos y médicos, miles de pacientes y personas en el mundo pueden completar las funciones que activa el compuesto medicinal del CBD. Es decir, no solo es algo bueno que viene de afuera, que es como una medicina que nos cura, es algo que nos hace falta dentro de nuestro cerebro para que funcionemos bien, que de manera natural constituyen la anatomía que es la estructura, y la función, es decir, anatomofisiológica, presente dentro de nuestro cuerpo, constituido por miles de millones de evolución en la especie humana. Uf, qué cosas, ¿no? Hasta se me fue el aliento, permítanme darme un trago más antes de terminar. Funciona como unos engranes. Y aquí vemos la sinergia. Y aquí empieza un concepto muy interesante que nosotros hacemos como trabajo en equipo en Silis. Hoy la economía circular, como ustedes saben, exige capacitación, productividad y trabajo en equipo. Holístico es una palabra que no reconoce la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica se dedica a producir moléculas.
y no compuestos completos. Estos compuestos completos que tengan un efecto séquito. Lo que hace que sea, en México decimos un dicho que dice que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Es decir, para que aquella zona que está así como medio mal entre una cuña, pero si nuestro cuerpo es un asunto natural y la cannabis, el cáñamo es natural, pues entonces eso es justamente lo que nos hace falta. Nosotros estamos construidos de la naturaleza. Estamos usando una cuña del mismo palo. Bien, la sinergia es la acción cooperativa entre los elementos de un sistema. Así podemos irlo conceptualizando más en un concepto más moderno. Pero en realidad es la suma de la acción de cada uno de los elementos de un sistema que da como resultado el valor mucho mayor que la sola suma de sus elementos. Para mí, la sinergia es la suma que multiplica los resultados. Y es así como trabajamos también en Silis. Es por eso que es importante saber estas cosas, para que nosotros podamos comunicarles a las personas y tengan la plena confianza. Hoy nos sorprendemos de por qué ayuda a tantos padecimientos, pero resulta que fueron descritos más de 100 dolencias ya descritas desde hace muchísimo tiempo por el cirujano chino que les mencioné anteriormente. Hoy los señores Leonard Levinow y Juliana Birnbaum son las personas que más saben de este asunto de cannabis en la costa este de los Estados Unidos, en universidades muy interesantes como incluso la Universidad de Berkeley, una de las más importantes en el mundo. El CBD trabaja con nuestros propios sistemas corporales para producir salud. Fíjense este concepto del señor Leonard Levinow y la señora Juliana Birnbaum. El CBD trabaja con nuestros propios sistemas corporales para producir salud, inspirando al propio cuerpo para sanarse a sí mismo. Y bien, para terminar, espero que no les haya parecido aburrido, justamente ya estamos terminando. Si te duermes ahora, acabarás soñando, pero si actúas ahora, vivirás tu sueño. Muchas gracias, espero que les haya parecido interesante. Si quieren ya retomar el control de la pantalla y todo este asunto, yo ya voy a salir para ponerlo en modo de bien. Recuerden que nosotros estamos construidos por la naturaleza. Si nosotros recurrimos otra vez a la naturaleza, entonces muy seguramente todas nuestras funciones como un rompecabezas se va armando. Nosotros somos como un rompecabezas de miles de millones de trillones de piezas que al mismo tiempo tienen una estructura y una función. Esta estructura se llama anatomía y la función se llama fisiología. Cuando nosotros completamos, no nos hace falta ninguna cosa, nuestro cuerpo funciona al 100%. Nosotros estamos programados para ser completamente sanos. Nosotros nacemos con esta programación genética para ser completamente saludables. Y necesitamos todos los elementos de la naturaleza para poder completar esas funciones y mantenerlas todo el tiempo. Es por eso que la salud no es un asunto de sensación, es un asunto de conocimiento. Bien, pues si nosotros completamos con nuestros nutracéuticos, que son los más poderosos del mundo, como es el Amalaki, que tiene cerca de recuerden, los polifenoles son cerca de 8,000 sustancias que hacen que nosotros nos mantengamos saludables. Pero al mismo tiempo, el CBD con otras 200 sustancias que son las que lo siguen, completan todo ese complejísimo rompecabezas bioquímico, de bioquímica molecular que nos constituye y nos hace sentir bien. Así que los complementos perfectos para mantener una salud extraordinaria son justamente nuestros nutracéuticos como Amalaki, al mismo tiempo que el CBD. Uno cumple funciones en el cuerpo, el Amalaki funciona, todas sus funciones las cumple en el cuerpo. Y el CBD cumple todas sus funciones en el sistema nervioso. Es decir, que mis cerebros y mis nervios funcionan muy bien y mi cuerpo funciona muy bien. Son los perfectos, son como dos piezas de rompecabezas que se unen perfectas para generar un estado de salud también perfecto. Pero recuerden, la salud no depende solo de lo que comemos, también depende de lo que pensamos y también depende de nuestra actividad física. Es decir,
que si nosotros hacemos todas esas acciones, si nosotros tenemos una verdadera libertad, entonces podremos empezar a secretar ese complejo y completo sistema de hormonas que nos mantendrá felices. Si nosotros nos mantenemos felices, es por eso también que los niños tienen esa imaginación volátil. Miren, si ustedes ponen un grupo de niños que ni siquiera pertenezcan a la misma cultura, de diferentes idiomas y de diferentes países, de aproximadamente entre 3 y 5 años, aunque ni siquiera hablen el mismo idioma, juegan y se entienden perfectamente bien. Y ese espíritu lúdico lo hemos perdido porque pues la secreción de otras hormonas que son antagónicas nos mantienen en un estado de estrés constante. Ese estado de estrés constante hace que disminuyamos la secreción de hormonas de felicidad. Y entonces empezamos a ser gruñones y empezamos a tener pensamientos negativos y empezamos a tener una vida difícil. Pero si nosotros nos comportamos como niños, entonces podríamos tener una vida mucho más sencilla y más fácil, cooperando entre todos y teniendo un espíritu lúdico y siendo mucho mejores personas. De hecho, el solo hecho de reír y sonreír hace que nosotros secretemos serotonina. ¿Qué cosa significa eso? Que si ustedes amanecen, solo amanecen, y una vez que se sienten en su cama, todos modorros o como estén, aquí en México se llama modorro ese estado entre que estás despierto y no, con los pelos parados. Bien, ese estado como modorro significa que si tú te sientas en la orilla de la cama, pero sonríes y das gracias, no importa si tienes motivo o no, solo sonríe, empezarás a secretar serotonina y al mismo tiempo empezarás a secretar anandamina y al mismo tiempo todas las demás hormonas, incluyendo la hormona de crecimiento, el IGF-1, el IGF-2 y una gran cantidad de cosas que son interesantes para que tú empieces el día maravillosamente bien. Sonríe. Y esa sonrisa hará que también tengas ese espíritu lúdico que te irá conduciendo en el día o con una mejor vibración. Yo hoy hice esto en la mañana. Espero que ustedes estén sintiendo esa misma vibra y se despierte una sonrisa ahí enorme en su rostro. Eso significará que estaremos todos conectados, no solamente desde el punto de vista físico, ahora como lo estamos viendo, sino que también desde el punto de vista emocional, y esas emociones también alegran nuestro espíritu y generamos una zona de pensamiento en donde vamos a atraer muchas más personas y nuestros equipos serán verdaderamente inconmensurables y podemos demostrarles que los latinoamericanos, de verdad, que podemos tener una expansión verdaderamente global, pero de bienestar, de salud, de alegría y además, de un buen trabajo en equipo. ¿Alguna otra pregunta? Mis queridos todos, ¿quieren ponerse high? Sonrían. El THC sí tiene efectos psicotrópicos. Y los efectos psicotrópicos, que son como efectos lúdicos, ya son para aquel tipo de personas que, pues, bueno, les gusta esa sensación. La mayor parte de las personas, ya se ha hecho una encuesta en los Estados Unidos, no prefieren tener esa sensación, prefieren solo sentirse bien y tener cuerpos saludables. Así que existen determinados propósitos por los que ustedes podrían utilizar THC o CBD. Y sí, efectivamente, el THC es para ponerse high. Pero también recuerden que es un efecto, como les voy a decir, como falso o farmacológico. Cuando ustedes quieren ponerse verdaderamente high, pero tener una verdadera conexión con todo lo que representan ustedes, que son mente, cuerpo, espíritu, como ya saben, la industria farmacéutica no conoce el concepto holístico. Nosotros sí lo conocemos. Cuando una persona acude a mi consulta, no puedo considerarlo solo como un pedazo de cuerpo, como un corazón o como un estómago. Tengo que considerarlo como toda una persona que también tiene sentimientos, preocupaciones y que tiene toda esa serie de cosas. ¿Por qué no le regalo una sonrisa? Porque además es pegajosa. Y cuando la persona comience a sonreír, porque lleva a su bebé, empiezo a tener una mucho mejor química que nos permitirá una mucho mejor comunicación. Y eso, ya con eso me siento high. O sea, en las nubes, volando pues, ¿no? Como ustedes vieron, los niños tienen un alto contenido de todas estas hormonas en periodo de desarrollo y crecimiento. En realidad en los niños no sería necesario utilizarlos, salvo por aquellas cuestiones médicas en las que está indicado. Por ejemplo, en pacientes con epilepsia, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de Lennox-Gastaut, en pacientes con trastornos de hiperactividad, con trastornos de atención,
en pacientes quienes tienen autismo y otro tipo de problemas. En la infancia no es necesario, porque ellos tienen un alto contenido de anandamida y otras hormonas de felicidad. No necesitamos ponerlos más felices. Simplemente denles un chocolate y verán lo que sucede. A ver si los aguantan. A ver si aguantan las travesuras de los chamaquitos después de haberles dado chocolate. Pero el punto es que después de ciertas edades ya es apropiado para mantener un estado de salud, ¿no? Después del, aproximadamente empieza el declive de la producción de estas hormonas. En los varones cerca de los 20 y pico años y en las mujeres un poco antes, como por ahí de los 18. Por eso es necesario completar esas funciones más o menos a esta edad y tomar dosis de sostén o mantenimiento para que puedan ser utilizadas. Ahora, la dosificación sí necesita una planeación y se llama dosis escalonadas o titration, que es titulación de la dosis individual de cada uno para aquellos problemas. Y esta dosificación, que también deben conocer ustedes, necesita una plática diferente porque no es simplemente, pues dale lo que viene recomendado en el papelito de la promoción. Y pues empezamos a utilizar las dosis que de pronto pensamos que le van a hacer bien, ¿no? Y medio mililitro en la mañana y medio mililitro en la tarde, o sea, unas 10 gotitas en la mañana y 10 en la noche para las personas que lo deseen usar, y no se usa así. Se usa una titulación individual para poder estar al pendiente de estas personas y hay que darles un seguimiento. Y esta titulación es escalonada o progresiva y se empieza con apenas una gotita, pero ese es motivo de una plática diferente para que ustedes aprendan a usarlo y además tengamos buenos resultados, no haya desilusiones y tampoco equivocaciones. Afortunadamente, el CBD no tiene efectos secundarios, pero lo importante es que tenga efectos benéficos y poder encontrar la cantidad que se necesita. Entonces recuerden, los niños no es necesario a menos que tengan una condición médica que lo requiera. Bueno, realmente no puede consumirlo. Lo que debe hacer es, más bien debe consumirlo. No puede, debe. Es muy seguro que no está completando las funciones de sus nervios y su cerebro que hacen falta para que ese cerebro funcione bien y sus nervios también. Al mismo tiempo, la protección que da la parte nutracéutica de la planta con todos los polifenoles, porque también tiene quercetina, también tiene otras sustancias que protegerán el riñón, también mejorará significativamente. Si lo combina además con amalaki, los resultados van a ser extraordinarios. Así que puede utilizar CBD y también puede utilizar amalaki y su mejoría será muy notable. En la plática que vimos, existen más de 100 dolencias descritas desde hace ya mucho tiempo y ahora mucho más de 100 enfermedades descritas que pueden ser mejoradas con el uso de CBD. Pero para hablarles aquí les hablé de 10,000 años a la fecha en apenas una hora. Hasta la lengua me dolió. Pero si yo les hablo de las 100 padecimientos, vamos a necesitar una biblioteca y pues un curso corto de medicina que nos podría llevar aproximadamente. A mí me llevó más o menos unos 12 años saber todo esto que les estoy diciendo, pues a ustedes les llevaría más o menos por lo menos unos 3 o 4. Y en una plática así pues no podríamos hacerlo, pero sí puedo darles un listado de padecimientos en las que podemos incidir, pero también les puedo decir que es una pieza de rompecabezas que nos hace falta para poder tener una función completa de nuestro cerebro y nuestros nervios. No solo las personas enfermas lo pueden usar, también aquellos quienes somos sanos y que queremos que nuestro cerebro funcione bien, pero hay que encontrar la dosis. Hay una gran cantidad de padecimientos en los que mejoran significativamente con el uso de CBD, pero ese es motivo de otra plática porque realmente pues no da tiempo aquí. Bueno, recuerden que empezamos con una frase. Sentirse bien no es estar sano. ¿Qué tal las personas que tienen sobrepeso? ¿Ustedes conocen a personas que tienen sobrepeso que son muy contentos y felices y que se sienten bien? Sí. ¿Y a poco creen que están sanos? No, tienen inflamación estructural. ¿A poco ustedes conocen a una persona que tenga caries y se siente bien? Sí. ¿Y a poco está sano? No. No es lo mismo sentirse bien que estar sano. Bien, quiero que se den cuenta de una cosa que es importante. Muchas personas están enfermas. Muchas ni siquiera saben que no tienen un estado de salud completo. Muchas personas, hoy su estado de salud se ve afectado. Quiero decir que si todas estas personas que están afectadas y tienen dificultades con su estado de salud
no han logrado sentirse bien, etcétera, es porque algo les está faltando en su cuerpo. Se llaman enfermedades carenciales, casi todas, 98%. Y podemos ayudar significativamente a gran cantidad de personas. Pero como ven, hay mucha preocupación por las enfermedades. Nosotros somos asesores en salud. Las personas que trabajamos en CILIS, todos aquellos que se firmaron como socios, se convierten en un asesor de salud. Bueno, pues estos asesores de salud también necesitamos una preparación especial y eso. Con muchísimo gusto estoy completamente a sus órdenes para poder estarles ayudando con todo, pero sí necesitamos irlo haciendo gradualmente y poco a poco porque no podemos hacerlo en este espacio que es tan pequeño. Bien, también les digo que hoy ya para terminar, quiero que me regalen una sonrisa, todos sonrían, regálenme una sonrisa. Esa sola sonrisa va a reconocerla a su cuerpo como una señal epigenética que va a ocasionar que ustedes secreten anandadina hoy y se van a sentir hoy después de la plática, después de esta plática, después de la sonrisa, suspiren, llenen sus pulmones de aire y descansen. Y entonces van a ver qué sensación tan deliciosa. Es por eso que dice las propias escrituras que solo aquellos que sean como niños podrán alcanzar el reino de los cielos. Que tengan un día maravilloso. Yo también ya tengo que comenzar otras actividades y espero que la pasen maravillosamente bien. Muchas gracias por todo. Les agradezco mucho el favor de su atención y nos estaremos viendo en otra ocasión. Les mando todo tipo de bendiciones. Espero que la pasen maravillosamente bien. Un gran abrazo a todas las personas que me están escuchando esta mañana, al mismo tiempo que les deseo que secreten grandes cantidades de Anandamida para que sean felices.